Y vamos al tema de la portada de hoy de Telediario. Tiene que ver con la apelación al fallo que condenó a 15 años de prisión a Sergio Medina por el crimen de la comerciante riocuartense Claudia Muñoz. Es probablemente el juicio más polémico de la historia penal en Río Cuarto. Por las condiciones en las que se desarrolló la investigación, el jefe de la instrucción en aquel momento hoy está preso por connivencia con bandas narcos, porque además se condenó por indicios. Nunca hubo pruebas sólidas para apuntar a Sergio Medina. Las movilizaciones sociales que acompañaron este proceso, ahí vemos a quien fuera condenado por el crimen de Claudia Muñoz, este albañil de Las Albahacas que está detenido en la unidad penitenciaria número 6. Finalmente fue apelada esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia y vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Airabedián y también con la sobrina de Sergio Medina, quien impulsó las marchas en la ciudad para solicitar que sea absuelto. Inicialmente saludamos al doctor Carlos Airabedián. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto enorme tenerlo con nosotros. Ya le vamos a consultar sobre las precisiones de este fallo. Muy honrado por la invitación. Por favor. Pero queremos también saludar a Anabela Reineri, quien es la sobrina de Sergio Medina. Anabela, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias a vos también por este tiempo y gracias también por dar tu testimonio sobre este hecho, así que ya en un ratito vamos a conversar. Inicialmente, doctor, quería consultarle. Usted señala en duras críticas a la justicia riocuartense que aquí estamos ante un nuevo perejilazo. Efectivamente, eso ha sido en la introducción del recurso de casación, ahora que se reanudó la actividad y corren efectivamente los términos para la presentación de los recursos. La primera actividad que hice fue la de presentar el recurso que había anunciado inmediatamente después de haberse dictado la condena. Y hice una introducción muy dura con una caracterización que me parece que corresponde exactamente no solamente a mi impresión personal, que puede ser tachada de subjetiva, sino a la impresión de cientos, de miles de personas que se han sorprendido que alguien pueda ser condenado sin ninguna prueba, directa ni indirecta, que son dos cosas diferentes, que lo coloquen en el escenario donde se ha perpetrado un crimen. Y he puntualizado también que ni las organizaciones femeninas, que son tan activas en la defensa de las situaciones que han padecido, de tragedia, de crímenes, de discriminación, etcétera, ninguna de ellas se sumó de modo alguno a caracterizar a Medina como un femicida o como el autor de un crimen aberrante. Esto ya hacía pensar efectivamente que no se tragaban el anzuelo. Y desde el principio de la investigación del fiscal de instrucción Moyle en adelante, siempre se ha aludido a un punto que me parece uno de los más miserables de todos los que se han enunciado como elementos de cargo en contra de Medina, que es un indicio de la mala justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que Medina, en alguna conversación telefónica que habría tenido con una hermana de la víctima, habría incurrido en algunas inexactitudes, etcétera, pero no se puede en el derecho penal ni de la Argentina ni de Occidente tomar cualquier manifestación que se haga por parte de una persona en desmedro de su propia inocencia como una prueba que lo incrimine y que en definitiva lo conduzca a ser considerado un mendaz y por esa mentira ser condenado. Puede mentir incluso de acuerdo a la ley, pero eso sería un tema, no digo intrascendente, es trascendente porque he puesto de relieve este punto, el indicio de la mala justificación. Lo que ocurre es que a falta de pruebas directas o indirectas se ha recurrido a algunos indicios y en los indicios empiezan a jugar las interpretaciones completamente inventadas por el tribunal técnico, que seguramente ha incidido en el jurado. De paso, te digo del jurado, la experiencia, he intervenido en muchísimos casos de jurado, y la experiencia de los jurados
no es positiva, es absolutamente negativa. Tienen una insalvable ignorancia, y lo puntualizo, esto es irremediable e inexorablemente se va a ir produciendo siempre así. Actúan en función de criterios que son alimentados por los propios jueces cuando están en contacto con estos jurados, aun cuando hay una disposición del Tribunal Superior de Justicia a raíz de la queja de muchos abogados para evitar la influencia de los jueces técnicos sobre los miembros del jurado, que deliberen en forma separada. Antes lo hacían en forma conjunta, pero siempre tienen allí en los pasillos del edificio donde funcionan las salas donde están actuando cotidianamente estos jurados con los jueces, siempre hay una interrelación entre ellos, y esto va incidiendo efectivamente en la toma de posición. Doctor, en este sentido, en esta argumentación que usted señala, ¿cree que podría tener un vicio de nulidad el fallo o el fundamento a partir de esa injerencia de los jueces técnicos sobre los jurados populares que usted describe? Lo que pasa es que yo no tengo ninguna evidencia de que efectivamente eso, como ocurre en el secreto más absoluto e inexpugnable, efectivamente, porque uno no tiene ingreso ni acceso al lugar donde se ha producido la deliberación del jurado popular y del tribunal técnico para llegar a una conclusión. Eso es al margen. Ocurre que, como la opinión de los jueces técnicos ha sido, supongamos que no hubiese existido jurado popular, con la opinión que han fundamentado, pretendido fundamentar, opinión le dije, no criterio de certeza, que es lo que se requiere para tener a una persona, para condenar a una persona, certeza para que la gente sepa, es la seguridad absoluta de haber alcanzado, de haber descubierto y de haber coronado su esfuerzo con la conquista de la verdad. Y la verdad es una cosa muy maleable. La verdad es para unos, la mentira es para otros. Ahí hay muchos puntos intermedios, y esos puntos intermedios llevan a la duda. La duda es más sagrada que la verdad. Más que la conquista de la verdad, cuando alguien tenga un mínimo de duda, esta debe jugar a favor del acusado. Y aquí había un conjunto de circunstancias que hacían pensar más en la duda que en la certeza. Doctor, usted habló de la capital de los indicios y fue muy contundente en sus críticas a la justicia riocuartense. ¿Aquí no es el problema de un tribunal, sino de la estructura judicial de Río Cuarto? ¿Cómo dice, perdón, lo último? Le consultaba, cuando usted hace referencia a la capital de los indicios y al perejilazo, si usted cree que el problema es del tribunal que juzgó a Medina o hay un problema estructural de la justicia riocuartense. Hay un problema estructural que me fue transmitido permanentemente durante todo el tiempo que permanecí, durante todo el tiempo que he actuado e intervenido en esta causa, que me fue siendo transmitido por los colegas del derecho penal y por mucha gente que me hacía alusión a que actuaban con mucha arbitrariedad. Justamente los indicios permiten la arbitrariedad del jugador, la inventiva del jugador. Dice, yo creo tal cosa, yo pienso tal cosa, yo supongo tal cosa. Los indicios tienen que ir en una dirección única, determinada, direccionada hacia la conclusión que se obtiene por falta de prueba directa o indirecta. Pero acá los indicios llevaban en una dirección unos y en otra dirección otros. Esos son los indicios que no llevan a una conclusión que permita obtener lo que se llama la certeza judicial, la seguridad sobre la que se funda la declaración de culpabilidad de un acusado. Por eso dije que era la capital del indicio, porque en muchos casos prevalece el criterio íntimo, no el criterio razonado, fundado en la razón, los principios lógicos, que son los que dan fundamento a una sentencia. Esos indicios permiten al juzgador, al magistrado, articular una serie de interpretaciones que nacen más de su propio criterio, de su propia inventiva, y esto es una expresión muy importante que hay que tener en cuenta. Inventan una conclusión en base a una elaboración mental que ellos hacen, pero que no está fundada
en la razón, que está fundada en la impresión. Doctor, y la impresión no es la razón. Doctor, vamos a consultarle también a la sobrina Mechi de Sergio Medina, que ha sido la bandera, la principal impulsora de los reclamos. Anabela Reiner está con nosotros también, la saludábamos al comienzo de esta charla. Anabela, ¿cuál es tu sensación luego de escuchar al abogado y luego de este recurso de apelación que ha presentado la defensa? Bueno, se demoró un poco todo esto por el hecho de que justo nos agarró la pandemia y dejaron de funcionar todas esas entidades donde había que presentar las cosas. Yo te puedo hablar desde el lado familiar, que por ahí pudimos entender un poco más lo que está pasando Sergio en un 10% al estar encerrado y no tener mucho contacto con la familia, lo que a él también le afectó ahí adentro porque se cortaron todas las visitas y todo. Pero bueno, tenemos mucha fe, sabemos igual que los tiempos de la justicia son otros y que sobre todo con nosotros tienen un trato bastante distante, ¿no? Nosotros no esperamos nada de la justicia riocuartense realmente. Anabela, te agradecemos muchísimo este contacto, entendiendo las dificultades que presenta, que implican, digamos, tener que confrontar con esta realidad en el medio de la incertidumbre, la misma que se planteó durante el juicio, ¿no? Ahora estamos como muy inactivos, porque no podemos ni manifestarnos, ni hacer nada como para agilizar las cosas, porque esas cosas ahora no se pueden hacer, y nos sentimos como un poco en esa situación de no saber cómo seguir avanzando, que él sigue estando ahí adentro, porque mucha gente como que con todo esto de la pandemia como que se olvida de esas situaciones. Pero bueno, hay que seguir luchándola y transmitirle al Sergio que nosotros seguimos acá presentes para él y seguir yendo contra toda la justicia. Y como había comentado antes, estamos uniéndonos con gente que les ha pasado problemas iguales con la justicia y quiere manifestarse una vez que se pueda, ¿no? Anabela, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos, que andes bien. Doctor, lo saludamos, muchísimas gracias desde Córdoba por esta radiografía de lo que ha sido la apelación que hace horas nada más se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y siempre para tratar de ayudarlo, simplemente con una puntualización. El recurso se llama casación, aunque en el fondo no deja de ser, como usted dice, una apelación. Es una apelación finalmente al sentido lógico que debe prevalecer en el Tribunal Superior de Justicia. Y espero que eso ocurra y que se anule la sentencia condenatoria y se disponga la libertad de Sergio Medina. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un apartado, Mechi. En realidad, aquí el dato sustancial es conocer quién es el asesino de Claudia Muñoz. Lo que queremos saber es quién mató a la riocuartense, a la comerciante, allí en calle San Martín. Y esto no puede generarse en la duda judicial, porque la duda, tal lo ha planteado el propio Ayravedian, es en favor del sospechoso. Uno tiene que tener la certeza de que estamos ante el asesino. Y esta es la gran pregunta que quedó después del juicio. ¿Se alcanzó esa certeza? Parecería que hay muchas dudas con respecto.